Gracias por tu amor. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Es por tu gracia y por tu amor que estamos aquí unidos. Sabes, estamos agradecidos. Y a veces no comprendemos tanto amor de tu parte. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, dile. Mi corazón está aquí rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Dígale fuerte. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Gracias, Padre, muchas gracias. Estamos supremamente agradecidos por la bendición de la vida, Señor. A ver si podemos hacer aquí algún ajuste en la patita. Señor, te damos gracias por tu bendición abundante, porque todo lo bueno,
porque todo lo maravilloso, porque todo lo santo, porque todo lo extraordinario, porque todo lo sobrenatural viene de tu presencia. Adoramos porque reconocemos que esa es nuestra principal necesidad, porque un pueblo que sabe adorarte es un pueblo que supo agradecerte, y si supo agradecerte, supo amarte, y si supo amarte, supo vencer. Señor, gracias por todas las maravillas que nos rodean, porque nos ciñes con poder, porque nos pones en lugares deseables y deleitosos, porque nos pastoreas con alimento fresco, con tus dos sendas, Señor, que era tu plan desde tiempo antiguo, dar a la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia columna y baluarte de la verdad. Gracias porque hemos tenido alimento físico, que también es importante, porque no escatimamos tus bendiciones y porque no perdemos la capacidad de asombro. Gracias por el vestido, gracias por la casa, por mi auto, por mi empleo, por mi familia, por mis pacientes, por mis congregantes, por el dinero que nunca falta en mi cartera. Gracias, Señor, porque tengo mis manos, mis pies, por mis ojos, por mi nariz, por mi boca, por mi hijo, por mis amigos. Gracias, Señor, porque has sido bueno, porque tú eres el primer interesado en que se cumpla el Eclesiastés, que don de Dios es disfrutar de la vida. Gracias, Señor. Te doy la bienvenida, mamita Espíritu Santo. Muévete aquí y haz aquí tu trono, porque está escrito que así como en el cielo, aquí sea tu reino, Señora. Padre, también te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu bendita palabra. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, que hoy entendamos tu palabra a niveles no vistos. Porque ahí está escrito, y si está escrito lo creemos, que tú enseñarías cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni fue subido en corazón de hombre. Y tú guardaste las cosas, las apartaste de los sabios y de los entendidos, y se las diste a los niños. Tómame como un niño y muéstrame los misterios de tu enseñanza. Yo quiero saber los misterios que albergan tu palabra. Dame habilidad en los labios, sagacidad para moverme en el mundo de los espíritus y el denuedo necesario para transmitir tu palabra, y tu palabra toque el corazón de todo aquel que se disponga con buena actitud a escuchar tu santísima palabra, Señor. Quito todo estorbo en los aires, toda arma forjada con bronce que quiera levantarse en nuestra contra, la deshabilito con esta palabra, con esta espada, que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Establezco a ti tu reino y me declaro un pastor conforme a tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Amén, así sea. Amén, hijo mío. Ahí está mi hijo, mi principal congregante. Bienvenidos todos, supremamente agradecidos, supremamente dichoso por estar aquí. Cuando Jesucristo dio su sermón del monte, ese gran y maravilloso sermón, Jesucristo dijo bienaventurados, y se avienta varias bienaventuranzas. Y esa palabra bienaventurado en griego es Macario, que significa doblemente feliz, no feliz, doblemente. O significa supremamente feliz al grado de sentirte lleno de deleite. Pues así yo me siento cada que estoy aquí. Aquí es mi lugar, yo nací para esto. Bendito Dios. El propósito de mi vida es destruir las obras del diablo, y desde mi posición cada uno tiene una función en el cuerpo de Jesucristo. Desde mi posición yo lo hago a través de enseñar la palabra de Dios. Es de esta manera que yo te recuerdo que hemos hablado de temas que operan en la voluntad de Dios, es decir, temas que Dios mismo desea que escuchemos. Así como tú que eres padre, hay cosas que tú quieres que tu hijo escuche y lo llevas y le dices, mira hijo, escucha esto, y hasta pides que todos se callen para que tu hijo escuche eso. Así Dios anda en el negocio de que sus hijos sean bendecidos, como con su palabra. Y hemos hablado y hemos caminado la ruta en el tiempo del enfoque, con enseñanzas que cambian la actitud. ¿Te acuerdas de ese primer tema? Una actitud que vale más de 2022 años, que enseñé de la actitud de Jesucristo. Hemos hablado de los dones del Espíritu, wow, lo sobrenatural del Espíritu Santo. Hemos hablado de los frutos del Espíritu Santo, que son los frutos y el resultado de tu esfuerzo al escuchar la palabra de Dios. Hemos hablado de lo sobrenatural del creyente, las cuevas y las piedras, lo que representa el vientre a nivel espiritual,
La pastora Natalie con maestría enseñó que ese vientre, por un lado, representa el infierno donde Jesucristo tuvo que bajar para que nosotros verdaderamente naciéramos de nuevo. Dice Mateo 12:40 que así como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino, del chacal, de la gran bestia, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. ¿Para qué? Mira, para que tú y yo fuéramos redimidos. Nosotros no somos irredentos. Irredento es aquel que no resucitó del mismo infierno. Irredento no somos, somos redimidos, que bajamos juntamente con Cristo a padecer los tormentos. Él fue literalmente y nosotros fuimos sustituidos por Él. Y también hemos hablado de temas del perdón, ¿qué te parece? Del poder del agradecimiento. Recientemente la pastora enseñó que hay que estar preparados, completamente conscientes y despiertos para recibir a Cristo cuando Él clame y toque tu puerta. No te encuentre dormido, sino te encuentre atento, esperando el regreso de nuestro amado. Es de esta manera y en esta ocasión que es menester enseñar un tema bélico, es decir, un tema de guerra espiritual. La guerra es del mundo. Si tú te metes ahí en TikTok, en los apartados de guerra, te vas a dar cuenta que hay un montón de videos que hablan de estas guerras, de este tiempo, y esto se tiene que dar porque eso está escrito, porque la Biblia se cumplirá y no sobrará ni una jota ni una tilde, no sobrará, la Biblia se va a cumplir y se está cumpliendo. Pero tú debes de saber que estas guerras que vemos a nivel físico no son más que representaciones de las guerras espirituales. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, hay que darle el lugar que le corresponde a la parte espiritual. Siempre y primero y siempre es la parte espiritual. Luego la parte física. Redimidos, la generación es una iglesia espiritual. Nosotros no ponemos la razón por encima de lo espiritual. A ese tipo de congregaciones se le llama escolásticas, donde sí creen en lo espiritual, pero para ellos lo primero es lo racional, para nosotros no, porque no fue para Pablo, porque no fue para Pedro, porque no fue para Abraham, porque no fue para Moisés, porque no fue para Jesús primero la razón, sino primero lo espiritual. Y las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Debemos acostumbrarnos nosotros a darle el lugar debido a la parte espiritual. Y en toda guerra, porque te estoy diciendo que voy a hablar de un tema bélico, en toda guerra hay ejércitos, hay estrategias y por supuesto hay armas letales fabricadas para matar al oponente. Bueno, pues de esta manera, en esta clase disertaré de algunas armas que nuestro enemigo tiene para matar. Y lamentablemente, y lo digo con dolor, lo digo con sinceridad, lamentablemente estas armas siguen teniendo un impacto brutal y feroz en la vida del creyente. Tú bien sabes, familia redimida, que uno de los nombres de Dios al cual decidimos servirle es Jehová de los ejércitos. Y si es Jehová de los ejércitos es que tiene un ejército, Jehová Sabaoth. Y este ejército lo militan militares y soldados. ¿Cuáles son esos militares y soldados? Personas que tienen como mayor líder espiritual a Jesús. Todo aquel que reconoce a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios y como el Redentor, tiene el derecho de formar parte de las filas del ejército de Jehová. Pues así también existe otro ejército que lo comanda la serpiente antigua, el mercenario o el asesino, el chacal llamado Satanás. Y también tiene sus militantes y sus estrategias y sus armas. Sus militantes son espíritus perversos de todo tipo, espíritus malos. Y estos espíritus malos tienen armas forjadas de bronce y armas forjadas en el fuego y el azufre del mismo infierno. Reitero, voy a enfocar mi clase en descubrir estas armas malignas. Vamos a descubrir estas armas malignas. Esta es mi estrategia de guerra. Vamos a descubrir las armas de este ejército. ¿Para qué, pastor? Para pulverizarlas a través de nuestras armas, por ejemplo, del arma del conocimiento de la palabra de Dios.
tú debes de saber que en guerra el conocimiento sí hace la diferencia. Pilas, piensa que hay un militar en el ámbito físico y no se le prepara, no se le enseña a usar la armadura, la espada, su escudo o las armas, esos misiles, no se le enseña y lo mandan a la guerra. ¿Cómo crees que le vaya? Pues el sentido más paupérrimo diría que lo van a matar. Porque enviar a la guerra a alguien sin previa preparación, en verdad, es suicidarse. Entonces, mi labor es que a través del conocimiento de la palabra de Dios, pulvericemos esas armas de las que ya te hablé. El profeta Oseas en alguna ocasión dijo, mi pueblo, y en un contexto de guerra, mi pueblo fenece. ¿Por qué, Oseas? Porque le falta conocimiento. Mucha gente ha perdido la batalla. Y no lo digo para sonar estridente o molesto, pero mucha gente ha muerto porque le falta conocimiento. Y yo no vengo a juzgar a nadie porque a mí también me falta. Por eso yo estoy aquí aprendiendo junto contigo la palabra de Dios en el tiempo del enfoque. Y si el pueblo fenece porque le falta conocimiento, o pues el pueblo vive por la abundancia del conocimiento. En guerra, el conocimiento siempre hace la diferencia. Entonces, el tema de hoy se intitula, que aparezca en pantalla, por favor, este es el tema del cielo a la tierra, 3 armas demoníacas, espadas, lanzas y jabalinas. Wow. Ese es el tema, y lo dije bien, del cielo a la tierra. Este es un tema de alto voltaje en el mundo de los espíritus. Cierto. E insisto en decirte que le vamos a dar un sentido espiritual. Pablo dijo, tracen la palabra de Dios, acomoden lo espiritual a lo espiritual, y nosotros como creyentes le decimos amén. Vamos a acomodar las cosas a nivel espiritual. 3 armas demoníacas, pilas, enfócate en la palabra demoníaco. ¿Qué es lo demoníaco? Dice por ahí lo del demonio. Yo te digo, bueno, te dicen el perspicaz. Pues claro, lo demoníaco tiene que ver con los demonios. Pero entonces, ¿qué es un demonio? A ver, vamos a empezar por allí. Estuve revisando varios diccionarios, tanto bíblicos como seglares o seculares, y hay varias como maneras de entender el término. Es decir, no hay como mucha claridad, pero una vez que yo hice mi investigación, porque yo soy un investigador, un científico de la palabra de Dios, descubrí que de todas las cosas que se dice de lo que es un demonio, hay una raíz y esa es la certera, lo que debemos entender. La étimo más estudiada de demonio significa espíritu distribuidor. Fíjate qué interesante. Dije que entre las definiciones que hay de demonio, la raíz, lo que debemos de preservar, y eso no va a cambiar, es la étimo de demonio, que significa espíritu distribuidor. Entonces, lo demoníaco, 3 armas demoníacas, lo demoníaco implica entes perversos que distribuyen maldad a través de sus armas. Lo voy a decir otra vez, el tiempo que me tome para que aprendamos bien y en serio. Lo demoníaco implica entes perversos que se encargan de distribuir maldad a través de sus armas. Y estamos en lo cierto, dijo el chaparrón, estamos en lo cierto que si hay algo bien distribuido en el mundo, es justo la maldad. La verdad me gustaría decirte que si algo está bien distribuido es el amor, pero no es cierto. Lamento, o sea, no quiero que suene a regaño, pero no es cierto. Lo que está mejor distribuido es la maldad. Y definitivamente la manera más efectiva de distribuir maldad es a través de la distribución de armas demoníacas. ¿Estás conmigo? Así es. Bueno, pues a esas armas demoníacas yo las sinteticé en una tríada satánica. 3 cosas que engloban las armas demoníacas que se encargan de distribuir maldad en todo el mundo. Y esa tríada satánica la sinteticé en espadas, en lanzas y en jabalinas. Wow. El objetivo, pues, de esta clase es que aparezca en pantalla. ¿Qué quiere el maestro Cristian? ¿Para qué me ha puesto Jesús hoy en esta mañana? Identificar los instrumentos malignos que Satanás usa en la guerra espiritual.
con ello poder deshabilitar estas armas a través de ¿qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. A raíz de esta clase, creo que es importante cuestionarnos si el conocimiento es excusa. ¿Sabes? El conocimiento ya no es excusa. Lo digo con humildad, su pastora y su pastor nos hemos preparado durante años. ¿Sabes para qué? No por petulancia, arrogancia, soberbia, altivez, no, sino porque estamos comprometidos contigo. Queremos enseñarte bien a que Satanás ya no haga giras tu vida. Así es. Porque de nada sirve tanta enseñanza bíblica y tanto mensaje lindo y bonito. De nada sirve si no pones el conocimiento por obra. De nada sirve tanta palabra si tú le permites a Satanás herirte con sus armas. Claro. Ya no más. En verdad, hártate de que el diablo te fustigue. Ese hartazgo sí es válido. Hártate, dile, ya no más. La Biblia habla de la unción del nunca más. ¿Y qué es el nunca más? Nunca más veré muerte. Nunca más pobreza. Nunca más tristeza. Nunca más desesperanza. Nunca más ansiedad. Y sabes, si la Biblia habla de una unción del nunca más, yo la creo. Así es. ¿Por qué? Porque soy un creyente de tiempo completo. La frase, al muy puro estilo de Redimido la Generación, ¿cuál es la frase? Frases también del cielo a la tierra. Dice así: guerra, decía Goliat. Victoria, decía David. La diferencia siempre estuvo en la grandeza, no de la altura de Goliat, sino en la grandeza de un corazón limpio de David, y no en la fuerza de un ejército sin unción. Lo voy a leer otra vez. Guerra, decía Goliat. Victoria, decía David. La diferencia siempre estuvo en la grandeza de un limpio corazón y no en la fuerza de un ejército sin unción. ¿De qué sirve tener muchísimos militantes si no tienen unción? Si no tienen poder. Un jovencito lleno de unción logró lo que todo un ejército sin unción no pudo. La unción hace la diferencia. Y al final vamos a leer esta frase y la vas a recibir con mayor revelación. Por lo tanto, quiero citar, para darle cuerpo a mi clase, 1 de Samuel 17, del 4 al 11. Voy a ocupar Reina Valera 1960 en este caso. Esto que vamos a ver ahora, estoy seguro que nunca lo habías visto de esta manera. Sí, cierto. Cuando yo desde niño fui capacitado en la palabra de Dios. Y una de las cosas de las que más se habla es de David y Goliat. Y pues ya hasta la vemos y se nos parece una historia tan linda. Pero ahora vas a ver detalles nunca vistos. Y esto es para la gloria de Dios. El contexto refiere justo guerra entre dos pueblos, el pueblo filisteo y el pueblo de Israel. Todos sabemos, los redimidos y cualquier otra denominación, en eso estamos de acuerdo, que los filisteos representan al ejército de Satanás. No hay duda en eso. Mientras que los israelitas representan al ejército de Jehová, comandados por el rey de ese momento, Saúl. Entonces tenemos dos pueblos en guerra. Los de Satanás, filisteos, contra los de Dios, israelitas. ¿Vamos bien hasta allí? Bueno, pues en este tenor y en este escenario belicoso de guerra, sucede esto. Que nada te distraiga, por favor. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Ahí me detengo. Paladín es un nombre que se le da a alguien que es un hombre de guerra. Pero no cualquier hombre de guerra. Es alguien que es diestro en guerra, en el uso de las armas y en el combate cuerpo a cuerpo. Es decir, cuando tú escuches paladín, de inmediato imagina a una persona muy buena en combate, tanto en cuerpo a cuerpo como en el uso de las armas. El mejor de su campo. Y aparte, para que se le llamase paladín, debía ser un hombre muy fuerte físicamente. Es decir, este término era separado para alguien muy fuerte, fortísimo físicamente y muy diestro en batalla. Salió entonces del campamento de los filisteos un machín, un paladín, el cual se llamaba Goliat, de la ciudad de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Los estudiosos de ese campo nos enseñan
que 6 codos y un palmo equivalen a 3,5 metros de estatura. 3,5 metros, fíjate. Wow. Si ya 1,90 lo ves gigante, 2,40 lo ves inmenso. Imagínate 2,90, no existe, ¿no? Imagínate 13,5 metros. Claro. Tenemos entonces a un Goliat, a un gigante de 3,5 metros de estatura, pero aparte paladín. Es decir, aparte de su estatura, experto en guerra y supremamente fuerte. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Y desde aquí ya vemos asuntos espirituales que es importante entender. Uno de los nombres de Satanás en la Biblia es Goliat. De hecho, Goliat aquí, y en una múltiple referencia, Goliat representa a Satanás. De hecho, en varias porciones de la Biblia se le llama a Satanás el hombre fuerte. El hombre fuerte, el Goliat. Y Jesús dijo en Marcos 3:27 que a ese hombre fuerte hay que atarlo. Es decir, hay que enfrentarlo por más de que aparente así su grandeza. ¿Por qué? Porque desde aquí ya vemos cosas que Satanás desea. Satanás desea que lo mires impactante, que lo mires grande, que lo mires dominante, porque con esa grandeza aplasta al creyente. Satanás desea que lo mires así impactante, súper dominante. ¿Sabes? ¿Sabes por qué se presenta aquí Satanás así? Porque eso en guerra se llama la estrategia de la intimidación. Satanás sabe a través de su estrategia que la intimidación puede hacer la diferencia. Las guerras que Satanás gana es porque primeramente logró intimidar al otro. Wow. Con una noticia, con un diagnóstico y con cosas que ahorita voy a disertar. Pero Satanás primero en la guerra te quiere intimidar con su aparente grandeza. Te hace creer que eso que enfrentas es muy grande y muy fuerte y no vas a poder con ello. Eso él quiere que tú entiendas. Y mira el que sigue, mira el 5. Y va a empezar a hablar de la indumentaria de guerra de Goliat. Y tenía un casco de bronce en su cabeza. Ha de haber sido un super casco, ¿no? Una cabeza. Ahora sí que ese es un cabezón. Cabezota de Goliat. Y llevaba una cota de malla. ¿Qué es una cota de malla? Una armadura tremenda. Y era el peso de la armadura, de la cota, 5,000 ciclos de bronce, que equivale a 57 kilos. Dimensiona la situación. Tan solo su armadura de puro bronce pesaba 57 kilos. Hay personas que no pesan 57 kilos. Y su simple armadura eso pesaba. De puro bronce, cota de malla. Quiere decir que era una armadura impenetrable. Y mira el que sigue. Vamos a ver el 6. Estoy en los fundamentos. Ahorita viene revelación sobre revelación. Sobre sus piernas, las de Goliat, traía grebas de bronce. Detente. ¿Qué son grebas de bronce? Es armadura que le cubre las piernas y también los dedos. Son una especie como de cubículo donde él metía sus piernas, pero también sus dedos estaban cubiertos de puro bronce. Y esto me hace meditar que Satanás sabe que un solo orificio en guerra puede hacer la diferencia. Hasta sus dedos estaban cubiertos de Goliat. Wow. Y platicaba con la pastora que es impactante cómo Satanás sí le da el valor a esos pequeños espacios y el creyente no. El creyente se descuida, se descubre los dedos, se descubre las piernas, no le importa. Si el propio Satanás sabe que hasta las uñas se deben de cuidar. La armadura de Goliat traía hasta protección en los dedos. Wow. Y mira, y dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Aquí Samuel, quien escribe este libro, ya no empieza a hablar de la armadura, es decir, con lo que se cuidaba Goliat, ya no. Ahora va a empezar a hablarte de sus armas. Lo anterior era con lo que se protegía, que equivale a multitud de demonios que lo están rodeando, ¿okay? Esa cota, esas grebas, todo eso equivale a demonios que lo cuidan.
¿ok? No repararé allí, es más importante lo que viene. De repente Samuel comienza a hablar de las armas y te habla de jabalina entre sus hombros. Te pido que me aísles el término jabalina. Vamos a leer el siguiente, por favor. Vamos a leer el 7. El asta de su lanza, está hablando de Goliat, era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. 2 detalles. Aquí ya te hablan de una segunda arma de Goliat. ¿Cuál? Lanza. Ya te habían hablado de jabalina. Ahorita te hablan de lanza. Y segundo detalle, fíjate qué interesante. Iba su escudero delante de él. ¿Quién es ese escudero? Yo creo que hasta la imagen ha de haber sido peculiar. Más alto que Goliat no era. Entonces iba Goliat con su cota de malla, con sus grepas de bronce, con su jabalina en los hombros, con su lanza de bronce y hierro, y adelante alguien más chiquito, pero adelante de él, su escudero. ¿Quién era ese escudero? ¿Qué representa bíblicamente ese escudero? El escudero es aquel que carga el escudo del guerrero. Es aquel que está delante de él para evitar que alguien se anticipe a atacarlo. Tiene esa función el escudero. Espiritualmente, ¿quién es ese escudero? Yo no me voy a ir hasta que lo entendamos, porque estas no pueden ser lecturas superfluas. Esto no es el arte de guerra o caballo de Troya, esto es Biblia. Ese guerrero, ya de aquí tienes que estar imaginando un grandísimo y alguien más chiquito delante de él haciéndole así. Ese escudero, ¿quién es? Bíblicamente, ese escudero que va delante de Goliat representa el pecado. ¿Por qué el pecado? Porque el pecado y su consecuencia es la muerte. Ese escudero representa el pecado, lo que más desea Goliat en la vida de los hijos de Dios. ¿Y qué desea Goliat? Matar a través del pecado. Porque Romanos 6:23 dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Es decir, este escudero que va adelante es un mensaje para David que va diciendo: te voy a matar a través de este pecado. Siempre va adelante el pecado de Satanás, porque esa es su arma principal para matar a los demás. Por eso Jesús dijo que no pecáramos más, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y por qué no van a ver al Señor? Porque el escudero de Goliat lo va a matar. Entonces este escudero va delante de Goliat hacia David en un mensaje espiritual de: te voy a matar con lo que yo represento, que es el pecado. De hecho, en Juan 10:10 Jesús dijo: el ladrón, es decir, Goliat, no viene sino para 3 cosas: matar, hurtar y destruir. ¿A qué vino Satanás? Pregunta de examen. A hurtar, a matar y destruir. Y si tú quieres subir el nivel de academia, pregunta: ¿con qué? Con espadas, con lanzas y con jabalinas. Mata, hurta, destruye con espadas, lanzas y jabalinas. Todo eso lo voy a explicar. Y mira el 8, mira el 8. Y se paró este gran gigante Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: mira la prepotencia y la arrogancia de este patán. Mira, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Como diciendo: no me vas a durar ni un duro. Dice: ¿no soy yo el filisteo, el paladín, el que ha vencido a todos con mi espada? Y vosotros, fíjate nada más que petulancia, vosotros, los siervos de un tal Saúl. Escoged entre vosotros, dice Goliat, un hombre que venga contra mí. Ahí vemos la estrategia de la intimidación. ¿Quiénes son ustedes? Claro. Fíjate, ¿cómo intimidó Goliat? Y agradecemos a Dios por su palabra. Con voces. Y dio voces y les dijo: ¿cómo intimida Satanás? Con voces. Y te digo una cosa, esas voces o palabras, la Biblia siempre a las palabras les llama espadas.
palabras son espadas, voces son espadas. De hecho, la autora a los Hebreos nos dijo que la santa palabra de Dios es espada. Dijo, la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada. La palabra es espada. Traer la espada contigo es palabra que hablas en contra de Satanás. Esa es tu espada. Exacto. Y así como existen espadas o palabras de Dios, existen espadas y palabras de Satanás. Espadas buenas, espadas malas. ¿Cómo intimidaron al pueblo de Saúl? Con espadas, con palabras. Ese es el medio de la estrategia de la intimidación. Entonces con esto ya tenemos la tercera arma de Goliat. Espadas, lanzas y jabalinas. Ya descubrimos 3 armas. Pero esto no se queda aquí. Mira el 9. Sigue disertando el patán de Goliat. Si él pudiera pelear conmigo, ya ves que pidió un hombre, dice, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y mira el detalle, y nos serviréis. Sinónimo de, los vamos a esclavizar. Date cuenta, Satanás está en el oficio de esclavizar al hombre, entronizándose en su vida. Satanás siempre ha deseado entronizarse en algo o en alguien. En este tiempo, entronizarse en la vida de un creyente. ¿Para qué? Para que le sirva, para esclavizarlo, para fustigarlo como un verdugo. Satanás promueve la esclavitud. Y más adelante veremos cómo esclaviza. Pero te adelanto que es por medio de lo demoníaco. Espíritus distribuidores de armas demoníacas. Así esclaviza. Y mira el 10, mira el 10. Sigue hablando Goliat. Y añadió el filisteo, porque nadie le daba respuesta. Todos amedrentados, todos timoratos, todos pusilánimes. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así es. Hoy he desafiado. Exactamente eso quiere el diablo en el siglo XXI. Te quiere desafiar. Y alguien dirá, pastor, pero ha desafiado desde tiempo antiguo. Yo te diré, sí, pero con esta excepción en este siglo. Te quiere desafiar generándote miedo. Y sabes, si Satanás te desafía y logra generarte miedo, te hundes, como Pedro hizo miedo. Así es. Si Satanás logra intimidarte, desafiarte y te da miedo, está en el camino Satanás de entronizarse en tu vida. Si Satanás, perdona que insista tanto, soy un maestro. Así es. Si Satanás te desafía y tú te intimidas, te genera miedo, está Satanás en la vía de matarte, de enfermarte y de destruirte. Claro. Tremendo. Wow. ¿Sabes por qué me odia Satanás? Porque aunque haga circo, maroma y teatro, traiga su cota de malla, sus grebas de bronce, su jabalina entre sus hombros, su lanza de hierro y su espada dando voces altas, aunque haga lo que haga, a mí no me intimida. Así es, cierto. ¿Sabes por qué? Porque yo un día creía a Josué 1:6. ¿Y qué dice Josué 1:6? También en un ámbito de guerra. Esfuérzate y ¿qué más? Sé valiente. Así es. Porque Dios sabe que siempre Satanás aparentará a Goliat. Y Dios te dice que no te intimide. Sé valiente. Wow. Y tú le tienes que decir, heme aquí, Señor. Envíame a mí que los voy a comer como pan. Así es. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Gloria a Dios. Y mira el 11, mira el 11. Fíjate esto, qué impactante y qué hermosa la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que él estaba dando espadas, dando voces, intimidándolos? Fíjate el error de Saúl. Oyendo Saúl y todo Israel estas espadas, estas palabras del filisteo, Wow. se turbaron y tuvieron gran miedo. Pilas en la palabra oyendo. Quiere decir que el primer error de Saúl, es decir, aquí hay una estrategia. El primer error de Saúl y de su ejército fue prestarle oído a Goliat. Así es. Fue prestarle oído a Satanás, oír sus espadas, sus voces y sus palabras
porque Satanás usa las espadas para turbarte y generarte gran miedo. Como pastor, ya te lo dijo, con malas noticias, con palabras hirientes, con palabras que te lastiman, al estilo tú no puedes, tú no eres nadie, ¿quién eres tú? No vales nada, no eres nadie. No le prestes tu oído a Goliat, o te cortará cual espada tus esperanzas. ¿Sabes en la guerra cómo se le quita la esperanza al enemigo? Les mandan mensajes, a veces escritos, pero también son palabras escritas, para desanimarlos. Los tenemos cercados, no vale nada, los enfermamos. No le prestes tu oído. Alguna vez yo enseñé que la palabra oído, si lo lees al revés, dice odio. Tú escribes la palabra oído y léela de derecha a izquierda y dice odio. ¿Cómo es la manera en la que el Dios de este siglo, Satanás, hace que odies? A través de tu oído. Préstale tu oído y te hará odiar. Dicho de esta manera, préstale tu oído y te cortará el amor y hará que odies. El error de Saúl y su ejército fue oírle. Aquí nos quedamos en el 11. Aquí, por cuestiones de economizar tiempos, nos vamos a adelantar porque aquí comienza a narrar toda la historia. Por cuestiones de tiempo, no por cuestiones de importancia. Iremos hasta el versículo 41, tantito, y nos iremos hasta el 51. Seguimos en 1 de Samuel 17, solo que por cuestiones de tiempo nos vamos a adelantar hasta el versículo 41 y hasta el 51. ¿Qué pasó ahí? Recordarás que Goliat había desafiado al ejército con sus voces, los intimidó y nadie le hizo frente. ¿Te acuerdas? De ahí nos quedamos. Sí. Todo jactancioso, todo altivo, como es Satanás, altivo. Es justo en ese momento, cuando ya todos estaban, todos timoratos, donde aparece la persona de David. David, un joven pastor que dice la Biblia que hasta olía a estiércol de oveja, olía mal por su labor de pastor. En ese contexto aparece el joven David. Un joven pequeñito de estatura, porque así le llaman, que era pequeñito, pero lleno del poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque David, añadido a su labor de pastorear a las ovejitas, tenía la afición, David, de adorar a Dios. Esa era lo máximo para este joven hermoso, adorar a Dios. Y justo cuando estaba ahí David, que no formaba parte del ejército de Saúl, era un pastorcito, él escucha estas palabras de Goliat. Y David alza la voz cuando nadie se atrevió y dice unas palabras dignas de tatuarlas en la tabla de tu corazón. Unas de las palabras más fuertes en contra de Satanás. David dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios? ¿Qué palabras, Dios mío? ¿Qué autoridad de un pequeño? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? En términos de este tiempo es: ¿quién es este Satanás? ¿Quién es este demonio para que se atreva a provocar a un hijo de Dios? ¿Quién es? Y es que estar en la presencia de Dios, como habituaba David, te termina por llenando de valentía. Usted quiere ser valiente, métase a la presencia de Dios. Va a salir bien valiente. Sí, amén. Bien valiente. David no sabía de ejércitos, pero David conocía a Jehová de los ejércitos. Y eso lo hacía más diestro en batalla que todo un ejército de guerra. David no conocía de ejércitos, pero conocía a Jehová. Y eso lo hacía más diestro que cualquier líder de guerra. Entonces, Saúl, al no tener opción, o sea, resignado, permite que David enfrente a Goliat, ¿te acuerdas? Ya resignado, no tenía otra. Nadie se había aventado más que ese pequeño pastorcillo. Acto seguido le ponen una armadura a David y lo visten como los demás guerreros. Y una vez que David está vestido, la Biblia dice, y lo creemos, que David no se siente cómodo con esa armadura y con esa ropa y con ese ornamento de los guerreros. No se siente cómodo.
Y David se lo quita, se despoja de eso. Espiritualmente hablando, David se sintió incómodo con esas ropas de esos guerreros. ¿Por qué se sintió incómodo? Porque aunque eran muy diestros en batalla, ellos estaban muy lejos de la presencia de Dios. David, al ponerse esas ropas, sintió la lejanía de estos hombres con Dios. Entonces se la quitó y David opta por sus propios instrumentos de guerra. David traía su cayado con el que pastoreaba las ovejas, que representa a Jesús, el pastor de pastores. Y dice que agarra 5 piedras que representan los 5 ministerios, agarra las 5 piedras, agarra una bolsa, la bolsa, y agarra una onda, contra una cota de malla, contra unas grebas de bronce, contra un gigante paladín de 3,5 metros, con una armadura impenetrable. Las armas de David: 5 piedras, una bolsa y una onda. ¿Qué hace la diferencia entre las armas de David y las armas de esos guerreros? La diferencia la hace la unción, el poder de Dios. Esa es la diferencia. Yo te voy a decir hoy, en este momento, algo que tiene que cambiar tu vida. A Satanás no le hacen daño las armas. A Satanás le hacen daño las armas ungidas por Dios. Así es. A Satanás no le hace daño los cristianos, los creyentes. A Satanás le hace daño un creyente que está ungido con la palabra de Dios. Amén. Eso sí le hace daño Cierto. a Goliat. Una vez que te he contado esto, vamos al 41. Recuerda, aquí estamos, que nos adelantamos. Ahí está, 17:41. Y el filisteo, Goliat, fíjate esto, lo voy a ejemplificar. Venía andando, y acercándose a David y su escudero delante de él. Es decir, el mensaje a David: te voy a matar con lo que yo represento, que es el pecado. Venía andando. ¿Por qué hago esto? Me disculpo, no me veo tampoco estético. Un detalle divino. Goliat era un gigante. Y dice que venía andando, pero no te imaginas que iba así, mira. Iba. ¿Sabes por qué? Porque este gigante desestabiliza el terreno. Era un gigante. Y cada paso que daba Goliat se movía la tierra. Eso provoca que el que pelee con él no tenga estabilidad para pelear. Sí. ¿Sabes? Es como yo en mi consultorio, está en un 7º piso. De repente pasa un tractor y se mueve. Ajá. Ya lo sabemos, ¿no? Pues así es Satanás. Sí, así es. Satanás es experto en desestabilizar la vida de un creyente. En quitar el control, en quitar la paz, en quitarte el equilibrio, en quitarte la estabilidad. ¿Sabes por qué? Porque si Satanás mueve todo, pierdes el control. Y una persona que pierde el control, Wow. pierde lo emocional Cierto. y pierde lo físico. Ujú. ¿Has escuchado hablar del estrés? Sí. El estrés, que cuando se patologiza se estrizas. La palabra estrés viene de estabilidad. Alguien dirá, o sea, el estrés me estabiliza. No, es decir, el estrés te quita la estabilidad. Hace que no tengas nada seguro, que no pises firme. Pues detrás de ese estrés hay un Goliat pisando la tierra. Wow. ¿Cómo desestabiliza Goliat? Con sus armas, con sus pasos, con sus espadas, con sus lanzas, con sus jabalinas, tal y como lo explicaré ya en breve. Cuando tú sientas que no estás firme, que todo te da vueltas, que todo está fuera de control, no culpes a Dios. Entérate que hay un Goliat pisando el suelo donde caminas. ¿Qué hacemos? Lo que hizo David. Más adelante te vas a dar cuenta cómo vencer esos pasos de gigante. David tiene la clave. Y mira el 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Eso en mi colonia se le llama envidia por guapo. Menospreciaron por guapo al rey David. Olía feo, pero era guapo. Y es que Satanás siempre le ha tenido envidia a los hijos de Dios. ¿Sabes por qué?
Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así es. Y somos lo más hermoso que hay en la tierra después de Dios. La gracia se derramó sobre nosotros. Bendito Dios. Satanás, cuando estaba en el cielo y era un querubín de más alto grado, la Biblia dice que era muy hermoso. Muy hermoso. No tanto como tú y yo, pero era hermoso. Había piedras hermosas incrustadas en sus vestidos. Música salía de él. Una belleza impactante. Una hermosura impactante. Y cuando es desterrado, toda esa hermosura se le quita. Y ahí agarró más coraje contigo y conmigo, que si somos hermosos, los David. Nos tiene envidia. ¿Qué le vamos a hacer? Así es. Y sabes, el mundo debe de saber que nada hermoso puede venir de Satanás. Satanás quiere que sepas que él es excitante y que hay placer con él. ¿Qué placer puede haber en él? No hay hermosura. Claro. No hay hermosura en él. Entonces, aquí tenemos menospreciando al hermoso David. Y mira el que sigue, mira el 43. E insiste, Satanás es necio, ¿verdad? Mira, y dijo el filisteo a David. ¿Cómo insiste? Mira, le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que me vengas a mí con palos? Porque David trae su cayado y sus piedras. Dice, yo soy perro. Fíjate qué interesante. Mira el complejo de Satanás. Los demonios no son inteligentes. No, se desesperan, no tienen paciencia, porque la paciencia es un fruto del espíritu. Así es. Ellos no pueden tener paciencia, son arrebatados, son loquillos. Son loquillos. Y fíjate que comete un error Satanás. Yo me imagino a David riéndose de él. Porque entre su prepotencia se reconoce perro. ¿No soy yo perro? Y David le hubiera dicho, sí lo eres. Por eso, no está mal cuando alguien con denuedo le dice a Satanás, quítate perro, porque va a pasar la oveja del buen pastor. Wow. Quítese de aquí, perro. Así se le habla a Satanás. Me decía una persona, ya no ande torando, Satanás. Dile, no lo ando toreando, yo vine para destruirlo. Así es, cierto. Y no es petulancia, porque no soy yo, es Cristo. No, si cuando yo andaba por mí solo me hacía giras el perro. Pero cuando recibe a Cristo, hay que hacerlo temblar. Al gigante. Dice, y maldijo a David por sus dioses. Y mira el 44. Dijo luego el filisteo a David. Fíjate David nada más escuchándolo, esperando el momento. Dice, ven a mí y daré tu carne, David, a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué son esas aves del cielo y esas bestias del campo? ¿Qué son? Demonios. Espíritus distribuidores. Aves. Bestias distribuidores. Demonios. En Génesis, cuando Dios hace al hombre, Adán y Eva les da una instrucción. Les dice, señoren sobre las aves del cielo y sobre las bestias del campo. Antes creíamos, sí, sobre el canario. ¿Qué te parece gobernar sobre el colibrí? Sobre la lagartijita. La Biblia es espiritual, señores. Sí, es cierto. Gobiernen sobre las aves del cielo, sobre los demonios. Y sobre las bestias del campo, sobre los jabalís, que te representan la fauna diabólica, que también torturó a Cristo en el infierno. Sobre ellos, dice Dios. Los hice para que los dominen. Así es Dios. Wow. Entonces, no vayas a creer nunca aves del cielo, el gorrión, las bestias del campo, el gatito. No, son demonios, distribuidores de maldad. Y mira el que sigue, En cuanto, fíjate qué esperó David. David, estrategia. Estrategia, señores. No nos arrebatamos. Estrategia. David esperó a que Goliat hablara de los demonios, a que hablara de aves del cielo y bestias del campo. Y ahí lo interrumpe, justo en ese momento, estrategia, y David le dice eso, en ese momento. Entonces dijo David al filisteo, dijo, es mi turno, tú vienes a mí con espadas, lanzas y jabalinas. Wow. Ahí está mi tema, espadas, lanzas y jabalinas, espiritualmente hablando. Goliat les llamó a los demonios aves del cielo y bestias del campo. David les llamó armas. Los demonios son armas. Wow. Los demonios en guerra son armas. Espadas, lanzas y jabalinas.
aves del cielo, bestias del campo. ¡Wow! Goliat representa la espada, que eran sus palabras. Las aves representan las lanzas. Dime si una lanza, no el objetivo es volar. Sí. Las lanzas vuelan, las aves ahí están representadas en las lanzas, y las bestias en las jabalinas. De ahí viene jabalí, fauna Claro. diabólica. Entonces Goliat, espadas, lanzas, aves, jabalinas, bestias, demonios. Wow. Me recuerda lo que dijo Pablo: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Mira, Wow. qué impactante. Es igual. Y al final daré una breve explicación ya para que amarre qué es una espada, qué es una lanza y una jabalina. Porque ya había alguien: ya, pastor, dígame qué es la jabalina. Ah, Ahí voy. Fíjate, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Ve a David. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Con qué venía David? Con el nombre. con el nombre. Wow. ¿Quién es el nombre de Dios? Jehová, y te lo está diciendo. El nombre es el de Cantares 1:3. ¿Quién escribió Cantares? Salomón. ¿El hijo de quién? De David. ¿Quién se lo dijo a Salomón? David. Salomón escribe: el nombre es, ahí te lo van a decir, Cantares 1:3, el ungüento derramado. Wow. El ungüento es el nombre. Te lo está diciendo Salomón. ¿Quién se lo dijo? David. El nombre es como ungüento. Y el ungüento es la unción. Todos lo sabemos. Es cierto. Cuando te preguntes: vengo en el nombre, es en la unción. La unción poderosa. De hecho, Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. En ella. Y sabes, todo buen estudioso, y sobre todo un estudioso honesto y sincero, sabe que cuando Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, viene hablando del Espíritu Santo. Sí. Y si lo niegan, tendrán que negar al mismo Jesús. Cierto. En mi nombre, y no es en el nombre de Yeshua, quizás, Crismas. No, dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Es el mismo nombre que iba con David para echar fuera los demonios. Así es. Y si lo negamos, necesitaríamos negar la Biblia. Todo buen estudioso sabe que el nombre del que se echa fuera los demonios es el Espíritu Santo. Todos lo sabemos. Sí. Y es que ir a batalla con el Espíritu Santo hace la diferencia. Y mira el 46, mira el 46. Es ahora David en su turno. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, Goliat, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos. Mira lo que va a hacer David con su propia estrategia. Wow. Y daré a los filisteos y a las aves del cielo y a las bestias de toda la tierra sus cuerpos, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Wow. Combatió su estrategia con su misma estrategia. O sea, lo que le está diciendo David es: voy a hacer que se confundan. Se van a terminar atacando entre ustedes. ¿Sabes por qué? Porque ellos, los demonios, no pueden soportar la luz del Evangelio. Ellos se lamparean con la luz del Evangelio. Así es. No pueden ver, y entre ellos en guerra se empiezan a aplastar. Impresionante. ¿Tú sabías que los demonios son ciegos? Los demonios son ciegos. Por eso es que quieren un cuerpo para usar tus ojos. Los demonios son ciegos porque ellos ya no les resplandece la luz. Claro. Quedaron ciegos cuando intentaron tocar la gloria de Dios en el tercer cielo. Se quedaron ciegos. Siempre quieren un cuerpo para poder ver físicamente. ¿Sabes? Por eso los demonios lo que más desean es que la gente no vea. No se les quite el velo. Estén ciegos para que sean como ellos. Ciegos, guías de ciegos. Así es. Jesús dijo: quien tenga ojos para ver, que vea. Y mira el 47, ¿no? Nos acercamos a lo más impactante. Sigue hablando David. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva. Hágame 100 planas. Wow. No salva con espada y con lanza. No salva. Es decir, Dios no tiene negocios con los demonios. Así es.
no tiene negocios con el cáncer, no tiene demonios con el lupus, no tiene negocios con la insuficiencia renal. No, Dios no salva con eso. Nunca digas que ese mal es con un propósito de Dios, Claro. porque Sí. estarías cayendo en la estrategia de Goliat. Jehová no salva con espadas y con lanzas. Dios no tiene negocios con el mal. ¿Por qué, David? Porque de Jehová es la batalla. Es decir, es como si Dios mismo se hiciera daño. Cuando alguien dice, Dios me mandó este mal, estás hiriendo a tu líder, Dios. Sí, así es. Y Él los entregará en nuestras manos. Y mira el 48, mira el 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó otra vez, mira, y se echó a andar para ir al encuentro de David. David te va a decir la clave. ¿Qué hacer cuando se te está deshabilitando? David era una estratega de Dios. Dice, David se dio prisa y corrió. Wow. Porque si David se queda quieto, lo tiran. Si camina, se desestabiliza. Pero cuando uno corre, quita los pies del suelo. David corrió y se plantó frente a él. Dios mío, Wow. cuando Satanás te quiera desestabilizar, no huyas. Corre y enfréntalo. Así es. ¡Átalo! Te dijo que era un perro. Ponle correa. Wow, así es. Somételo. No le tengas miedo. Los grandes hombres de Dios se atrevieron a decir cosas como, por ejemplo, el profeta dijo, muerte, yo seré tu muerte. Así es, ahí está. ¡Ey! Yo voy y te voy a comer como pan. Me vas a durar nada. Eso es arrogancia, esos ungidos de Dios. Y mira el 49, mira el 49. Ve lo que va a hacer David. Y si no tenemos la verdad, entonces, ¿qué es? Y metiendo David su mano en la bolsa, sepárame bolsa, tomó de allí una piedra de las 5 y le tiró con la honda e hirió al filisteo en el único lugar para que pudiese respirar, que era la frente. En este ángulo, dije ángulo, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en señal de postración a David. Wow. Así es. Revelación tras revelación. Cierto. 3 armas tenía David. Contra 3 armas tenía Goliat. Las armas de Goliat, espadas, lanzas y jabalinas. David tenía bolsa, piedra y honda. 3 contra 3. Ahora el desafío es, ¿qué representa esa bolsa, esa piedra y esa honda? Esto no es la guerra de Troya, esto es Biblia. Cierto. La bolsa, en ese orden, la piedra y la honda, representan las 3 personas de una misma deidad. Lo que se llama la Trinidad, que aunque la palabra Trinidad no viene en la Biblia, tampoco la desaprueba. Porque es un Dios en 3 personas. Bolsa, piedra y honda es Espíritu Santo, Cristo y Padre. La bolsa allí representa al Espíritu Santo, el nombre. ¿Sabes por qué? Porque toda la Biblia, siempre que habla que el Espíritu Santo necesita un lugar, hace referencia a una bolsa, a un odre, a un recipiente, a una cisterna, a un templo, para que habite el Espíritu Santo. Wow. Es decir, un lugar donde meterse. Esa bolsa representa el odre, donde estaba depositado el nombre de Dios. La bolsa es el Espíritu Santo. La piedra, que de por sí le dio en el ángulo de la frente a Goliat, es Cristo. Porque dijo Lucas en Hechos 4:11, Jesús es la piedra angular. Tan angular que es, así le da en la frente, en el ángulo de Goliat. Jesús es la piedra. Y de las 5 ministerios, Él es el importante. Y la honda, es decir, todo lo que va a pasar depende que también el Padre lo autorice. Porque nada pasa si el Padre no lo autoriza. Exacto. El nombre está en la bolsa, el Espíritu Santo. De ahí sale Cristo, la piedra. ¿Y quién autoriza todo? La honda. El Padre. Si no hay honda, no se lanza la piedra. Y si no hay bolsa, no se saca la piedra.
Exactamente. ¿Qué le hacemos? Eso es Biblia. Así Y mira el 50, mira el 50. No, esto se va a poner bueno. Sigue, mira, aquí te empieza a narrar. David sale de David y empieza a hablar en primera persona. Así, dice Samuel, el gran profeta de Israel. Así venció David al filisteo con honda y piedra y con el nombre que es la bolsa. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y mira el 51. Claro. Y nos vamos gozando. Amén. Entonces, corrió David y se puso sobre el filisteo. Yo siempre que leía eso dije, nada, si David se puso así, mira, ante todos. Había una razón por la que David se tenía que poner sobre el filisteo. Y no se puso así, hizo esto. Y te voy a demostrar por qué hizo esto. David se puso sobre el filisteo y abrió sus manos en señal de crucifixión. Abajo Goliat, y ahorita vas a saber por qué. Y tomando la espada de él, de Goliat, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos, los demonios, vieron a su rey muerto, huyeron. Cuando tú enfrentas a Satanás, los demonios huyen. Los demonios huyen. Y cortaron la cabeza de Filisteo con su propia espada. ¿Sabes por qué? Satanás se tiene que comer todo lo que te decretó. Si Satanás te decretó enfermedad, tiene que enfermar. Si Satanás te decretó muerte, tiene que morir. Todo lo que le dijo a un hijo de Dios se lo va a comer. Así es. Si a ti te intimidó durante años, es momento de que con su espada muera. Con su espada. Es cierto. Entonces, de manera muy puntual, ya no tendría que hacerlo, pero lo voy a hacer. Te voy a decir quiénes son estas tres armas demoníacas y cómo operan. Espadas, lanzas y jabalinas. ¿Está listo? Sí, amén. Ok, ya no lo tendría que decir, que creo que ha quedado muy claro, pero lo voy a enfatizar. Primer arma demoníaca, espadas. Son palabras que te dañan. Y sabemos que Satanás y sus demonios ocupan personas para dañarte. Esas palabras que desde niño te hirieron y te marcaron de por vida, fueron espadas que Satanás y sus demonios metieron en la boca de aquellas personas. Lo lamento. Y esas espadas que provocan rencor, culpa, inseguridad, miedo, amargura, resentimiento. Las espadas de Goliat quieren eso. Lastimarte y generarte culpa, rencor, odio, falta de perdón. Todo eso produce una espada, una palabra de Goliat y demonios a través de las personas. Las lanzas son las aves. Esos son mensajeros de Satanás. Mensajeros de Satanás. Que se ocupan de ¿qué? De verificar que la espada haya hecho daño. Es como aquel que dice, vengo en nombre del rey, nada más vengo a verificar cuántos son. Es decir, el mensajero se encarga de que la espada sí haya hecho daño. Y como al mismo nivel de las espadas, Satanás y los demonios ocupan personas para ser mensajeros. Siempre. Aquella persona que te dice, ¿qué evangelio ni qué nada? ¿Qué haces escuchando ese loco? ¿Cómo que darle honra a Dios con tus finanzas? Nada, te quieren robar. Mensajeros de Satanás. Así es, cierto. Queriéndote quitar virtud. Como aves se distribuyen mandando mensajes de mentira y de chismes. Cuando alguien vaya a dar un chisme contigo, es un mensajero, es una ave que quiere destruirte. Y las jabalinas, las bestias, los jabalís, son aguijones, son púas. ¿Te acuerdas que Satanás le mandó un aguijón a Pablo? ¿En dónde? En la carne. Cuando tú veas en la Biblia que dice carne, hace referencia al cuerpo y al alma. Cuando te dice al cuerpo, pues solo es cuerpo. Al alma solo es alma. Pero cuando la Biblia dice toda carne, habla del cuerpo y del alma, juntos. Pues bueno, las jabalinas quieren perturbar tu cuerpo y tu alma con enfermedades de todo tipo. Diabetes, cáncer, todo trastorno, depresión, ansiedad, estrés postraumático, experiencias violentas, violaciones, asesinatos, secuestros. Todos esos son jabalís. Aguijones que Satanás manda en tu cuerpo
y en tu alma. En tu cuerpo están las enfermedades físicas, en el alma las enfermedades emocionales. No son más que espinas. Y eso debilita para después sellar y matar a los que lo permiten. Esa enfermedad que tú tienes es un aguijón de parte de un jabalí, de parte de Satanás. Pero tú sabes cómo se combate. Conociendo la bolsa, que es el poder. Espíritu Santo, mamita linda. Conociendo a su Hijo, la piedra angular. Y conociendo al que la autoriza todo, que es nuestro hermoso Padre celestial. Para cerrar, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Te acuerdas que David le cortó la cabeza? Sí. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Dónde quedó esa cabeza? Wow. ¿Dónde fue llevado ese cráneo? Si tú sigues leyendo todo 1 de Samuel 17, lo único que dice es que David llevó esa cabeza a Jerusalén. Es lo único que te dice. Ya no se habla dónde la pusieron. Yo te voy a decir dónde. Wow. Ese cráneo de Goliat era necesario mandarlo al monte Calvario, al monte Gólgota o de la Calavera ahí en Jerusalén. El monte de la Calavera es porque ahí aventaban las cabezas o los cráneos de los que habían sido derrotados en guerra. Entonces, lo más probable, no hay otra opción, que ese cráneo de Goliat, David lo haya llevado al monte Calvario y allá haya quedado en el monte Gólgota. En ese monte Wow. fue donde crucificaron a Jesús, Así es. en el monte Calvario. ¿Sabes para qué? ¿Te acuerdas cuando David corrió y se puso sobre Goliat Sí. e hizo esto? Sí. Era una señal de un Cristo crucificado, pero aún así, sabes, con esta señal, que a través de su crucifixión en la cruz y en el infierno, ibas a tener a Goliat por debajo de tus pies. Así es. Allí abajo Wow, tiene que estar amén. Goliat, Cierto. a través de la crucifixión Amén. del postrer David, que es Jesús. Por eso ahí tiene que estar. Y te lo compruebo con algo. ¿Te acuerdas de que andaba y todo temblaba? Todo temblaba. Cuando Jesús baja, ¿qué pasa en la tierra? Tembló. Tiembla. Wow. Porque estaba pasando por el cráneo de aquel Dios Goliat. bendito. Cierto. Si esto no es de Dios, Gracias, ¿de quién Señor. es? No creas que tus pastores son bien listos, que lo somos. Esto es el Espíritu de Dios Así es. sobre nosotros y sobre ti. Gózate. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Que aparezca nuestra frase de enseñanza, por favor. Guerra, decía Goliat. Victoria, decía David. La diferencia siempre estuvo en la grandeza de un limpio corazón y no en la fuerza de un ejército sin unción. Wow. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, por tu estrategia en nuestra guerra. ¿Qué es tu guerra, Señor? Porque tuya es la batalla, mi Padre. Gracias por todo lo que haces en tu pueblo, por enseñarnos con amor y diligentemente, porque nos has puesto aquí con un propósito, para deshabilitar espadas, lanzas y jabalinas, para ya no desestabilizarnos con los pasos de un tal gigante. Señor, yo vengo hoy en tu nombre a desafiar a todo aquel que quiera y ofenda al Jehová y al escuadrón del Dios viviente. Señor, heme aquí como tu guerrero. Úngeme con tu unción y unge a todas aquellas personas que te aman y que a partir de hoy le van a dejar de tener miedo al miedo, sino que se van a gozar en el Dios de la victoria, en el Dios de Israel. Bendita sea tu gloria por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Héctor Cristian. Esto es Redimido la Generación. Esto es el tiempo del enfoque. Y esto es el conocimiento en la palabra de Dios. Yo a usted le amo. Bendiciones. Gracias por tu amor. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está aquí rendido.
cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Es por tu gracia y por tu